Libro tercero. El Concilio de las Edades. Capítulo 3. Segunda parte. La compañía del Fénix Azul se pasó un largo rato contemplando la llanura del paraíso. Su fama era totalmente merecida. Aquella frondosa vegetación, la hierba se fusionaba en el horizonte con un cielo azul repleto de nubes de algodón hasta donde alcanzaba la vista. A lo largo de la llanura, como gotas de aceite en una superficie de agua, aparecían grupos de altos árboles donde debajo de sus sombras se edificaban una serie de casas de un hermoso diseño. La brisa traía un aroma a rosas y hierbabuena que lo inundaba todo. Pero no estaban solos, los estaban esperando. Allí, tan pronto como pusieron la primera pezuña de sus caballos en Baudalania, les estaba esperando una compañía elfa a caballo. No era una compañía cualquiera, eran los mejores caballeros de la Orden de Helen quienes esperaban a sus compañeros de armas. La compañía vestía sus mejores galas y presentaba formación de combate. Ante sus invitados se mostraban con todo su poder a modo de advertencia. De entre ellos se acercó quien parecía estar al mando de la compañía. El caballero elfo hizo una reverencia a Cirinach. Uoma ia ama endich. Uoma. Hablaron en alto elfo. El idioma común era utilizado por todos en Sanaris. Se suponía que era el idioma que enseñaron los dioses, con sus variantes y dialectos, a todos sus hijos, aunque eso no quiere decir que no existan otras lenguas como la de los elfos, orcos o enanos. Pero normalmente era una descortesía no hablar en común en la presencia de extranjeros. Aunque el grupo ya estaba acostumbrado a los continuos desplantes de los elfos hacia ellos. No había que ser un experto poligloto para saber que el caballero elfo se llamaba Endich y con un poco de conocimiento en las dinastías reales elfas. De Sanaris era suficiente para saber que era el hijo menor del rey de Baudalania. Endich observó al grupo de mercenarios y, a pesar de poseer una hermosa mirada, sobre todo gracias a unos grandes ojos grises rasgados, estos no pudieron ocultar el total desprecio que tenía a todos ellos, pero en particular hacia Arras. Damián Aítame Seriana. Baban al Envionic. Comentó el elfo hacia sus caballeros. Gosburg y Laurantas abrieron los ojos al escuchar eso. Arras, que no era precisamente tonto, sabía que esas palabras fueron dirigidas hacia él. Hasta Cirinach con la mirada desaprobó las palabras del príncipe elfo, aunque se mantuvo en silencio. Será mierda de Troul. Refunfuñó el Dengue. Eso sí que lo escuchó Endich, quien se giró para observar al Dengue. La situación empezaba a ponerse tensa de nuevo. Muchos se llevaron las manos a las empuñaduras de las armas. Arian agarró la mano de Arras para que no desenvainara su espada. Endich, basta. Ordenó Cirinach, tenemos órdenes que vamos a cumplir. La llamada al orden del primer caballero de la Orden de Helen hizo que los ánimos se calmaran y luego de una pausa el grupo comenzó a cabalgar de nuevo. Reanudar la marcha provocó una bajada en la crispación. Los mercenarios deberían mantener la calma en este lugar. Al cabo de un buen rato de marcha, Arian logró situarse al lado de Gosburg. ¿Qué dijo el elfo? Intentó hablar con el tono más bajo que podía. El Dengue sonrió levemente y miró con cierta condescendencia a la sacerdotisa. Ya tuvieron la cabeza del padre, ahora podrían tener la del hijo. Arian se quedó perpleja, no esperaba un desprecio tan grande y se enfadó. Debería haberlo matado en ese mismo instante. Masculló el Dengue. Continuaron la marcha. Arras no era alguien que fuera bien recibido en Baudalania, fue uno de los artífices de la caída del reino de Tautanel a manos del Imperio Negro, la noticia más nefasta para los elfos en toda la era de los malditos. Seguramente en Baudalania había muchos refugiados del antiguo reino elfo de Darsuk. Tampoco Arras esperaba una reacción distinta, ya que habían saqueado Tautanel hasta los cimientos para convertirla en una provincia imperial. Pero los elfos se cobraron su venganza al año siguiente en la batalla del desfiladero de Teoras, masacrando a las legiones negras y llevando la cabeza de su padre, Arracabarras, para ser colgada dentro del salón del trono del gran rey de Baudalania hasta que se pudrió completamente. Así que la presencia de Arras era ya un elemento de tensión para todos y el hecho de que viniera junto con sus primos orcos. Hasta Agnoruk, quien no sentía tanto apego por las tradiciones orcas, también estaba bastante alterado. Todos conocían de sobra la historia, no había presencia de orcos en las llanuras del paraíso desde hacía mucho tiempo. Ya que fueron expulsados a la conclusión de las guerras sombrías al ser derrotados por los elfos. Los orcos fueron masacrados,
huyeron desesperadamente y tuvieron que buscar un nuevo acomodo en el sur. En un nuevo continente, Darsuk, encontraron un nuevo hogar en las llanuras áureas, donde pasaron eras combatiendo constantemente contra hombres y elfos para sobrevivir. Con el ambiente enrarecido avanzaron en silencio a través de la llanura del paraíso, de vez en cuando un puente debía ser sorteado, atravesaron frondosos campos frutales y tierras de cultivo ricamente decoradas. Los elfos labraban la tierra sin hacer ningún esfuerzo aparente. Al final de la llanura, situada en el horizonte, se divisaba la mayor obra de toda Sanaris, el Palacio de los Cielos. Su gran cúpula dorada los recibió mientras la gran cascada caía en su interior. Arian había leído mucho sobre el lugar, pero ahora al verla en persona comprobó que ninguna descripción o dibujo le hacía justicia. Nadie vivo en Sanaris podía construirlo, ni siquiera los mejores artesanos elfos y enanos. Era una construcción obra de los dioses, la construcción más perfecta que se había creado. La compañía que les escoltaba los abandonó al llegar al Palacio de los Cielos, que era una estructura enorme. El palacio era del tamaño de una ciudad. La entrada del palacio estaba protegida por una enorme muralla de doradas piedras. Agnarok estaba sorprendido. Baudalania estaba situada en medio del continente, rodeada de reinos aliados, sin enemigos cercanos. Sin embargo, tenía un ejército poderoso y el Palacio de los Cielos estaba celosamente protegido, como si una amenaza inminente fuera a atacarles. Fueron desde el principio el centro de atención de todos los presentes. Solamente los acompañaban Enrich y Cirinach aparte de una pequeña dotación de caballeros elfos. Avanzaron por el interior del palacio. Destacaban los numerosos jardines que había dentro del palacio. Eran hermosos y frondosos, repletos de árboles y se podía considerar cada jardín tenía el tamaño de un bosque. No subieron o bajaron ningún piso, avanzaban por la galería principal del Palacio de los Cielos, cada vez estaban más cerca de la cúpula y la cascada. La zona que rodeaba la cúpula estaba llena de estatuas de grandes reyes elfos que protegían toda la avenida. Cualquiera que hubiera leído sobre el Palacio de los Cielos sabría reconocerla sin dificultad. Era la Avenida de los Reyes. Cada rey de Baudalania tenía una estatua en su honor. La avenida les recibía con una estatua del rey actual, Amistral 18, aunque los elfos eran longevos. La avenida estaba repleta de estatuas con calles que partían de la avenida principal. En esta vía se colocaban los reyes más importantes en la historia de Baudalania. La composición de las estatuas que decoraban esta avenida podía depender del criterio del rey. Lo que nunca se cambiaba era la última estatua, el primer rey de Baudalania, el gran dios Labey, el creador de Sanaris. Labey era el padre de Elaban, Tanai y los demás dioses. Y aunque todos conocían su existencia, para muchos de los mercenarios era la primera representación que observaban del gran dios. Puesto que durante la era de los malditos, la mayoría de los dioses originales fueron olvidados, pero no para los habitantes de Baudalania que se consideraban hijos predilectos de Labey, los protectores de Sanaris. Se quedaron un momento admirando la estatua del gran dios. Se mostraba poderoso y con la mirada perdida hacia el horizonte. Reanudaron el camino para adentrarse en el interior de la cúpula. La llamaban la Sala de la Creación. Era inmensa con la cascada al fondo, cayendo detrás del trono. La sala estaba repleta de gente, había grandes señores presentes. El concilio de las edades estaba reunido. Eso podría explicar la gran seguridad que había en el reino. Fueron recibidos con un silencio absoluto, solo interrumpido por el ruido de la caída del agua de la cascada. Caminaron, caminaron y caminaron. El tiempo pareció detenerse, se hizo una eternidad. Al final llegaron hasta el trono. La imagen con la que se encontraron no podía ser más curiosa. El gran rey estaba sentado sobre el trono. Pero a pesar de que el gran rey tenía una altura considerable, las dimensiones titánicas del trono hacían que pareciera un niño pequeño. Sentado en una silla. El trono era tan enorme que hasta para alguien tan grande como Sabu le quedaría holgado. Cus comprobó que era cierto lo que decían las leyendas y los mitos sobre los dioses. Eran unos auténticos gigantes.